Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, por aquí el pastor Cristian Santana. Eh, lo prometido es deuda. Vamos a tener esta grabación para poder compartir con todos los hermanos la clase de la lección número 1, la cual estuvimos viendo los 2 martes pasados, con el objetivo de que algunos pues se pongan al tanto de lo que iniciamos en nuestro discipulado siendo y haciendo discípulos. Quiero recordarles que el estudio que estamos desarrollando es el único Dios verdadero, un estudio de la doctrina de Dios, lo que conocemos como teología propia, y comenzamos con una introducción y el desarrollo de la lección número 1, la cual hemos visto en 2 martes. Así que adelante vamos a estar estudiando, repasando. Quienes deseen volver a ver la clase, aquí está. Quienes no pudieron ver o la primera parte o la segunda, bueno, aquí voy a tratar de exponer toda la clase completa. Entonces, vamos a iniciar recordando que nuestro estudio lo hemos llamado el único Dios verdadero. Un estudio bíblico de la doctrina de Dios, lo hemos llamado de esa manera. Voy a tratar de agrandar un poco para que se vea mucho mejor. Bueno, y esto es lo que comúnmente en teología se llama la teología propia, que es el estudio o la rama de la teología que se encarga de estudiar todos los atributos, la naturaleza y las obras de la persona de Dios revelada en las Escrituras. Les recuerdo que esto hace parte del curso Discipulado siendo y haciendo discípulos, y el estudio que iniciamos en este tiempo es dictado o ha sido más bien preparado por el pastor David Paul Washer, un misionero americano de mucho renombre, un hombre tremendo de Dios. Y hablamos entonces de la importancia de nuestro estudio como una base fundamental de nuestra fe. Recordamos lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús, haciendo la oración al Padre por sus discípulos, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que hablamos de la importancia de que como creyentes podamos tener un acceso al conocimiento que la Escritura da plena y profundamente sobre la naturaleza de la persona de Dios, sus atributos, sus obras, su naturaleza. Son cosas que son realmente necesarias estudiar, aprender, conocer, para poder tener una visión clara acerca de lo que es el único Dios verdadero. Mencionábamos en la clase de que muchas veces tenemos una distorsión en nuestra mente acerca de la persona de Dios, y como recordaba en aquella clase, por ejemplo, el profeta Jeremías denunció cómo en el tiempo del pueblo de Israel, a quien él le predicó, al pueblo judío más específicamente, a la nación de Judá, pues él denunció cómo ellos habían hecho un Dios a su medida, cómo ellos tenían un Dios de acuerdo a la perversa imaginación de sus corazones. Entonces, esto significa de que muchas veces nosotros mismos podemos crearnos una idea acerca de Dios completamente errónea. Esto lo hacíamos muy comúnmente y lo hacen los incrédulos. Tienen ideas acerca de Dios, como por ejemplo que Dios ama el pecado o tolera el pecado, o que Dios dice a lo que el mundo llama bueno, pues Dios también está de acuerdo con el pecado, con la injusticia, con la vida mundana de las personas. Por eso la gente cree que puede vivir de esa manera y que Dios los va a bendecir, que Dios está contento con ellos, que Dios aprueba sus obras. Pero cuando venimos a conocer quién es Dios, nos damos cuenta de que Dios es un Dios justo, santo, que no tolera el pecado y que no tomará por inocente al malvado. Y bueno,
podemos hablar de una gran cantidad de atributos de Dios. Algunos ven a Dios como si fuera el genio de la lámpara y quisieran que Dios cumpliera todos sus deseos y de alguna manera intentan tener a Dios como aquel que concede todas sus peticiones y todo lo que ellos quieren Dios debe hacerlo. Y eso es una visión errónea porque Dios es un Dios soberano. Y si bien es cierto, la fe bíblica nos enseña a creer en los milagros y a pedir y a rogar, Dios también se reserva el derecho como Dios soberano de contestar o no hacerlo, o de hacerlo a su manera, no a la manera de nosotros. Y pudiésemos seguir hablando de una gran cantidad de situaciones en donde no tenemos una completa y verdadera visión clara de quién es Dios. Entonces la idea de este discipulado es poder conocer por medio de las Escrituras al único Dios verdadero. Lo que encontramos aquí en la tabla de contenido acerca de las 14 lecciones que comprenden este discipulado, son 14 lecciones que pues mi deseo es que todos puedan decidirse a que lo que hemos comenzado lo podamos terminar. Como ustedes pueden ver, básicamente estas lecciones están enfocadas en estudiar los atributos y las obras de Dios, así como su naturaleza. Entonces, ese es el propósito que tenemos nosotros a través de nuestro estudio del único Dios verdadero. Y vamos a comenzar entonces con la exposición de la lección número 1, que ya la vimos, pero vamos a hacer un recordatorio en esta lección o a exponer nuevamente la lección número 1. Y la lección número 1 es titulada Dios es uno. Vamos a estar estudiando acerca de esta verdad que revelan las Escrituras acerca de la naturaleza única de Dios en todo el universo. Y comenzamos leyendo dos textos de la Escritura que nos exponen la verdad acerca de lo que constituye de que Dios es uno. El primer texto de ellos es Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, como ustedes pueden ver acá en la presentación, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las Escrituras desde el libro de Deuteronomio comienzan a revelarnos esa verdad inquebrantable de que Dios uno es. Y también en segunda carta a los Corintios capítulo número 13 versículo 14 nos muestra la dimensión trinitaria del único Dios verdadero, diciendo y afirmando la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En esta lección vamos a dedicar un tiempo para conocer lo que la Biblia revela acerca de la persona de Dios como un solo Dios, como el único Dios verdadero, que al mismo tiempo es tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la naturaleza trinitaria del único Dios verdadero. Vamos a mirar entonces también esta declaración acerca de Dios es uno. Y comenzamos diciendo que el testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si pueden ustedes leer o escribir, si estás tomando apuntes, lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3, lo mencioné al principio en la introducción. Jesús oró diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el testimonio de las Escrituras es que existe solo un Dios verdadero. La creencia en un solo Dios se conoce como monoteísmo. Monoteísmo viene de la derivación de la palabra griega que aparece primero mono como uno, más teos, que significa Dios. Monoteísmo, un solo Dios. La creencia en más que un Dios se conoce como politeísmo. La palabra poli significa muchos y teos, pues Dios o muchos dioses. Es importante dejar claro que la fe cristiana es absolutamente monoteísta porque tiene la creencia en la existencia
de un solo Dios verdadero. Ahora, aquí vamos a mirar cómo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que lo leímos hace un rato, se encuentra uno de los más importantes, o una de las más importantes, más bien, declaraciones acerca de la unidad de Dios, o de Dios como un ser único de toda la Escritura. Volvemos a leer y dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la declaración que encontramos en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Hay un solo Dios. Ahora, vamos a analizar este pasaje bíblico para tener en cuenta una de las cosas más importantes que necesitamos aprender en esta lección acerca del significado de la palabra uno en su contexto lingüístico y en su contexto de la Escritura. Entonces leemos aquí esta nota que dice a continuación: hay un solo Dios. Mire lo que está subrayado, por favor. Es importante entender que la palabra uno, estamos refiriéndonos a Deuteronomio 6:4, proviene de la palabra hebrea ejad. Miren ahí la palabra que, si la pronunciamos literalmente como hablamos en nuestro idioma, se pronunciaría echad, pero en hebreo la pronunciación es más o menos ejad, con J. Entonces dice que la palabra uno, que proviene de la palabra hebrea ejad, que se refiere a una unidad más que a una persona. Es importante, y quizás esta es una de las cosas más importantes de esta lección, entender que desde el inicio, cuando encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, la determinante declaración de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esa palabra uno proviene de la palabra hebrea ejad, que se refiere a una unidad más que a una persona. Y es bien importante porque aquí la palabra nos está de una vez colocando por sentado de que Dios es una unidad antes que una persona, lo que nos permitirá entender mucho mejor cuando hablemos acerca del tema de la Trinidad. Ahora miremos cómo esa palabra ejad se utilizó también en algunas otras partes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 2, versículo 24, si podemos ir por un momento a esa porción de la palabra del Señor, donde se nos habla acerca de la constitución del matrimonio o de la unión entre el hombre y la mujer después de haber sido creados. Dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando revisamos en su contexto lingüístico, la palabra una es la misma palabra ejad que aparece en Deuteronomio capítulo número 6, versículo 4. ¿Qué es lo que nos pretende mostrar la palabra de Dios aquí? Que cuando la Biblia dice que serán una sola carne, se está refiriendo el hombre y la mujer. Ellos dos, siendo personas distinguidas el uno del otro, vienen a conformar una unidad por medio del matrimonio y su consumación en el acto sexual. Una sola carne. También en Esdras capítulo número 3, versículo número 1, dice la palabra del Señor allí que cuando se juntó el pueblo como un solo hombre, ahí la palabra un también se refiere a la unidad de una gran multitud de hombres que se reunieron delante de la plaza ante Esdras para recibir la ley de Dios. Dice que esta multitud de hombres se juntaron como uno solo, siendo muchos, se convirtieron en uno solo delante de Dios, tanto que utiliza el calificativo como un solo hombre. Sin embargo, el concepto es el mismo de que siendo una multitud de personas, se unieron en una sola con un solo propósito. El concepto de Génesis 2:24 es el mismo, que siendo el hombre y la mujer distinguidos el uno del otro, pues al unirse en el acto sexual que consuma el matrimonio, delante de Dios se convierten en una sola carne, y es el mismo pensamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando se nos muestra la palabra ejad,
Uno es al referirse a una unidad más que a una persona. La revelación progresiva de las Escrituras nos permiten entender, mis hermanos, que entonces esa unidad está conformada por el Dios Padre, por el Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo, tres personas distinguidas el uno del otro, pero que conforman una unidad inquebrantable, indisoluble. Esta verdad tendrá una gran importancia en la segunda parte de nuestra lección cuando aprendamos que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar entonces estos tres pasajes de la Escritura rápidamente y vamos a preguntarnos qué afirman las siguientes Escrituras acerca de Dios. ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? Así que rápidamente vamos a considerar lo que dice Deuteronomio capítulo número 4, versículo 39. Si puedes buscar ahí rápidamente en tu Biblia, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, dice aquí Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. ¿Qué afirma esta escritura acerca de Dios? Pues que Él es el único Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Él es el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Isaías capítulo número 43, versículo número 10, también es otra escritura que nos afirma algo importante acerca de la naturaleza única de Dios. Isaías capítulo 43, verso número 10, dice de la siguiente manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor. Antes de mí no fue hecho Dios, ni lo será después de mí. Él es el único Dios eterno y verdadero. Antes de Él no hubo Dios, ni después de Él habrá otro Dios. También en Isaías capítulo 45, versículo 18, dice aquí la palabra del Señor. Isaías 45, verso 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. Estas son declaraciones de la misma escritura acerca de la naturaleza única de Dios. La naturaleza única de Dios habla de que Él es el Dios único, el único Dios verdadero. Ahora, ante esa verdad, ¿cómo debemos vivir los hombres a la luz de ella acerca de que el Dios de las Escrituras es el único verdadero Dios? Éxodo capítulo número 20 nos enseña acerca de cómo debemos vivir los hombres a la luz de la verdad de que Él es el único Dios verdadero. Si lees por favor conmigo en Éxodo, capítulo número 20, versículo número 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que la respuesta sería bien sencilla. ¿Cómo deben vivir todos los hombres a la luz de la verdad de que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero? Pues número 1, dice aquí la palabra de Dios que necesitamos obedecer sus mandamientos.
y sus mandamientos se enfocan principalmente en no tener, aquí según esa escritura, dioses ajenos delante de Él, no hacernos imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No nos inclinaremos ante ellas para venerarlas ni para adorarlas de ninguna manera, porque nuestro Dios es el único Dios santo, perfecto, celoso y que castiga la maldad de aquellos que aborrecen y no aman su palabra. Así que aquí encontramos algo bien claro. Y es más, acabo de leer Éxodo capítulo 20, donde se estipulan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y fíjate cómo el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra. Bueno, así que el primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, no es como de una manera muy sagaz ha querido la iglesia tradicional enseñarnos que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. No, mis amigos, el primer mandamiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí, están registrados en Éxodo capítulo 20. Allí se nos habla que el primer mandamiento es no tener dioses ajenos y el segundo mandamiento es no hacer imágenes, es decir, 2 mandamientos que van en contra de adorar a otros dioses que no sea el verdadero Dios. También en Marcos capítulo número 12, versículo número 28, Jesús habló acerca de nuestra actitud frente a la verdad de que Dios es el único Dios verdadero. Por favor, si puedes abrir allí Marcos capítulo número 12, versículo número 28 al 30, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dijo, o le respondió más bien: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que vemos cómo el mismo Jesús, recordando Deuteronomio 6:4, le recuerda a Israel que el principal mandamiento tiene que ver con la exclusiva adoración al único Dios verdadero, para amarle con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Este es el principal mandamiento. Así que ante la verdad de las Escrituras sobre el único Dios verdadero, debemos vivir nosotros obedeciéndole, adorándole exclusivamente a Él y amándole solamente a Él y adorándole solamente a Él con todo nuestro ser. Vamos a mirar entonces la segunda parte de esta lección, que es bien importante, y es acerca de la verdad de que Dios es una Trinidad. Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Voy a repetir nuevamente esta primera parte. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Quiero detenerme aquí para explicar algo muy importante, porque encontramos de que muchas veces los enemigos de la doctrina de la Trinidad, entre ellos testigos de Jehová, entre ellos pentecostales, defensores de la unicidad, atacan la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, yo diría que la palabra unicidad, que ellos defienden con todo su ser, tampoco aparece en la Escritura y es más bien un concepto. Les mencionaba a los hermanos en la clase de que, por ejemplo, otra palabra que no aparece en las Escrituras es la palabra Biblia. Vas a buscar en toda la Biblia y no vas a encontrar la palabra Biblia, quizás en la portada, pero en el texto original, en el contenido de la Escritura, no aparece la palabra Biblia. ¿Por qué?
Pues porque tanto la palabra Biblia como la palabra Trinidad y muchas otras palabras que nos enseñan acerca de conceptos teológicos o bíblicos, pues fueron palabras que se fueron generando después del siglo segundo, tercero en adelante, en donde fue a través de los teólogos, de los padres de la iglesia, estableciéndose la teología y la doctrina acerca de muchos elementos escriturales, y nacen conceptos como la Trinidad para enseñarnos, por ejemplo, el concepto de la forma o de la naturaleza trinitaria de Dios. Es decir, que Dios, siendo un solo Dios, es tres personas que comparten una misma esencia, una misma naturaleza. Entonces, el concepto de Trinidad, repito, no aparece en las Escrituras, pero el hecho de que no aparezca en las Escrituras no quiere decir que no sea algo que corresponda a la verdad que las Escrituras enseñan. Entonces, si seguimos leyendo el párrafo de que Dios es una Trinidad, dice lo siguiente: las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, es bien importante lo que viene a continuación. Por favor, presta mucha atención. Ellos son tres personas distintas, que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Esta es la mejor manera de poder definir lo que es de alguna manera la Trinidad. Ahora, tengamos en cuenta que la Trinidad es un misterio al mismo tiempo. Llegar a tener una comprensión exacta, perfecta de la Trinidad es como querer decir que podemos entender a Dios y poder entender los misterios de Dios. La Trinidad es un misterio que se ha dado a revelar y a conocer de una manera progresiva en las Escrituras. Y me quiero detener aquí para explicar la importancia de tener en cuenta acerca de la revelación progresiva de las Escrituras que se da a lo largo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es la revelación progresiva de Dios a través de las Escrituras? Es que Dios se da a conocer progresivamente en cuanto a su naturaleza, a sus atributos, a sus obras, de una manera progresiva en las Escrituras. Un ejemplo claro: leemos el libro de Génesis y no encontramos a Jesús revelado en el libro de Génesis, ni en el Éxodo, ni en ninguno de los libros del Antiguo Testamento, mas sí es anunciado el Señor como un Mesías, sí es anunciado como una figura mesiánica, mas el Cristo, y exactamente Jesús, el Cristo, es revelado ya como el Mesías en el Nuevo Testamento. Ese es uno de los ejemplos claros. Es decir, el concepto de iglesia y la iglesia, que es, la Biblia enseña que la iglesia es eterna, pero la iglesia no fue revelada sino hasta el nuevo pacto. Es decir, en el Antiguo Testamento tú no encuentras el concepto de iglesia, porque es un término que aparece y es un concepto y es una verdad de Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento pues lo que hay es alusiones al futuro, en donde Dios iba a establecer un nuevo pacto, en donde la iglesia tendría su aparición, su establecimiento y su participación. El otro ejemplo claro es con la Trinidad. Encontramos entonces cómo la revelación de la palabra progresiva acerca de la naturaleza de Dios nos muestra de algunas maneras muy claras lo que en el Nuevo Testamento se afirmaría y se revelaría como la enseñanza acerca de la Trinidad. Quiero tomarme estos minutos para dar ejemplos como los que encontramos acerca de Jehová, y una de las palabras que se utilizan para referirse a él como lo es la palabra Elohim, que nos habla acerca de la pluralidad de Dios. ¿Dónde aparece esa palabra, por ejemplo, en el Génesis? Si vamos por un momento al Génesis en el capítulo número 1, Génesis capítulo número 1, versículo 26, este término Elohim, que aparece en el hebreo original de las Escrituras del Antiguo Testamento, para ser una de las palabras que se usan para referirse a Dios, es una palabra que
tiene un número plural, o es una palabra plural, que nos habla de la pluralidad de Dios. ¿Cómo así? Mira este pasaje y lo entendemos mucho mejor. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El término hagamos, mira lo que dice, entonces dijo Dios. Dios es el que habla, y si fuera él una sola persona, diría, voy a hacer. Pero el texto dice, hagamos. Sabemos que el único ser en el universo que tiene capacidad de crear y de hacer es el mismo Dios. Así que cuando Dios dice hagamos, no se está refiriendo a Él y a los ángeles o a los serafines o a los querubines. Ninguno de ellos tiene poder para crear absolutamente nada, solamente Dios. Así que cuando Dios dice hagamos, se está refiriendo a otras personas que lo están acompañando y que poseen su misma naturaleza divina y creadora, para que Dios diga creamos o hagamos. Entonces, para nosotros es bastante claro cuando entendemos que es que allí aparece la palabra Elohim, que se refiere a la pluralidad de Dios. Dios aparece en plural para enseñarnos, aún desde el Antiguo Testamento, que Él es más que una persona, una unidad. En el Nuevo Testamento se viene ya la revelación bastante clara de que entonces Dios es un Dios trino, es un Dios que es tres personas. Aquí vemos entonces también en Génesis, si nos vamos un momento al capítulo número 11, por ejemplo, en la famosa escena de la Torre de Babel, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo número 11, versículo 5, por ejemplo, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que claramente Dios dice, descendamos. Una vez más, no está hablando de los ángeles, no está hablando, es Él en su naturaleza divina, comunicándose. Ahora por el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto lo entendemos, con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí los tres actuando y manifestándose para obrar. Descendamos. Hagamos al hombre. Recuerde que el único que tiene capacidad, poder único sobre el universo para crear es Dios mismo. Hay otras escrituras, por ejemplo, Colosenses capítulo 1:15 en adelante, se nos habla acerca de la naturaleza creadora del Hijo. En fin, si la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Colosenses 3 pues nos amplía y nos revela cómo ocurrió eso, y sabemos claramente que Dios creó todas las cosas por medio del Hijo. Así que entendemos que, por ejemplo, en el Génesis, cuando se nos habla acerca de la creación de lo que hoy vemos como el mundo, como el universo, pues estuvo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz del abismo, y Dios creó todas las cosas por medio del Hijo, nos lo enseña Colosenses capítulo número 1. Entonces encontramos una conexión con las tres personas de la Trinidad. Volviendo acá, dice nuevamente que las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucha esto. Ellos son tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Los testigos de Jehová se atreven a afirmar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y comparan que es como prender el interruptor que enciende un bombillo, y que la corriente eléctrica, así de igual es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios.
es una manifestación de Dios, pero no. El Espíritu Santo es Dios, es una persona divina. Lo vamos a ver más adelante. El Hijo de Dios, pues, es una persona distinta del Padre. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Entonces son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. El Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios y como el Hijo es Dios, tienen la misma esencia divina que ningún otro ser en el cielo, en la tierra, en el universo tiene, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Los tres comparten la misma esencia divina. Ellos además se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Eso lo vamos a ver ahora, cómo trabajan los tres en una unidad inquebrantable. Es importante saber que la palabra Trinidad, lo mencioné al principio, no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleado por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia temprana, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Como cristianos confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento humano, pero todavía no podemos negar la Trinidad, pues es la clara enseñanza de las Escrituras. La misma Biblia, que declara que Dios es uno, también se refiere a tres personas como Dios. Vamos a ir mirando cómo la Biblia muestra al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 6, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, Primera a los Corintios 8, 6. Listo. Dice acá, desde el 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claramente, 1 Corintios 8:6 dice que para nosotros solo hay un Dios, el Padre. La Biblia llama a Dios, Dios el Padre. Si leemos también Juan capítulo número 6, verso 27, por favor, rápidamente, dice aquí la palabra del Señor en Juan capítulo 6, verso 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora fíjate cómo, dice a Dios el Padre, así que Dios es conocido como el Padre Dios, pero fíjate cómo los dos versículos que acabamos de leer distinguen de una manera diferente al Padre y al Hijo. Aquí el Hijo está hablando y está diciendo que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Dice, porque a éste señaló el Padre señaló al Hijo. Hay una distinción, el Padre es uno, el Padre señala al Hijo, el Padre designa al Hijo para que el Hijo dé comida, alimento espiritual a los que creen. En 1 Corintios 8:6 se distingue el Padre del Hijo. Encontramos que Pablo allí dice, porque hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, el Hijo. Primera de Pedro 1:2 también claramente nos enseña la Trinidad y nos enseña la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un texto precioso. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Oiga esto: en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es muy claro, la distinción es marcada. Elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se llama al Hijo en las siguientes Escrituras? Creo que es bastante claro que para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios.
Los hermanos que no tienen el manual de discipulado que estoy exponiendo aquí en estas diapositivas deben pedírmelo, yo se los envío por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces tan solamente vamos a leer algunos versículos para poder agilizar, y usted debe hacer esta tarea ahí en su casa con el manual que nosotros le entregamos. Juan 1.1, por ejemplo, dice, ¿cómo se llama el Hijo en las siguientes escrituras? Pues dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 1, dice de la siguiente manera, que en el principio el Verbo, que se está refiriendo a Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que claramente sabemos que uno de los fundamentos principales de la fe cristiana es creer que Cristo es Dios y que Cristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 20:28 que Tomás, cuando vio al Señor resucitado, lo adoró y le dijo, Dios mío, Señor mío. Y bueno, la doctrina de la deidad de Cristo es amplia y ya ha sido completamente establecida. Yo les pido por favor que lean los pasajes que encontramos allí. Juan 20:28, Filipenses 2:6, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En fin, ¿cierto? Tito 2:13 dice que esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5, hablando de Cristo, dice que el cual es Dios por sobre todas las cosas y bendito por los siglos. En fin, ¿cierto? Dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Él es la imagen invisible del Dios invisible. En fin, la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tu trono, oh Dios, Hebreos 1:8. Bueno, todos son pasajes que nos hablan claramente acerca de la divinidad del Hijo. El Hijo es Dios como el Padre es Dios y se distingue el uno del otro. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en las siguientes escrituras? Ahora, en cuanto al tema del Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo es Dios y Él es una persona. Quiero que tengamos en cuenta que el Padre envió al Hijo. El Hijo murió en la cruz. El Hijo ascendió al Padre. Mas el Hijo, antes de ascender, prometió a los suyos pedir al Padre para que enviara al otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Entonces, el Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra. Nosotros predicamos que Cristo volverá, y es que efectivamente Él vendrá del cielo y vendrá a recoger la iglesia. Esa es una de las enseñanzas centrales del Evangelio, la venida de Cristo, porque creemos que Cristo está corporalmente a la diestra del trono de Dios y Él regresará por su iglesia. Así que debemos tener claridad que la persona divina que está aquí en la tierra, con nosotros, con la iglesia, el que habita en nosotros es el Espíritu Santo y no es una fuerza, no es como un fantasma, no es como una cosita ahí que revolotea, es Dios guiándonos, enseñándonos, convirtiéndonos, redarguyéndonos, ayudándonos, haciendo toda la obra de Dios en nosotros. Él es una persona. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en las siguientes escrituras? En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, dice la palabra de Dios, bueno, el tremendo evento de Ananías y Zafira, dice Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a Dios. No has mentido, perdón, a los hombres, sino a Dios. Fíjese cómo en el versículo número 3, Pedro afirma a Ananías haber mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y en el versículo número 4
Pedro le dice contundentemente a Ananías que al hacer esto, él no había mentido a los hombres, sino que había mentido a Dios. Así que Pedro claramente nos está mostrando que el Espíritu Santo, a quien Ananías había intentado engañar, es el mismo Dios. Y por eso pues tuvo su suerte final. En primera carta de los Corintios, capítulo número 3, versículo 16, primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es bastante claro. Pablo nos está recordando acerca de cómo el creyente se convierte en templo de Dios. ¿Y cómo? Al venir a morar sobre él el Espíritu Santo. ¿Sí? Templo de Dios es donde Dios habita. ¿Y quién es el que viene a habitar en nosotros? Dios Espíritu Santo. Es muy clara la enseñanza. También ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Somos templo de Dios porque en nosotros habita el Dios Espíritu Santo. Escúchame muy bien. En nosotros habita el Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, si miramos otras escrituras, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo número 9, nuevamente repito, este es parte de lo que está expuesto en el material de discipulado, en la guía, en la cartilla. Es bueno que usted la imprima o que usted la desarrolle y pueda llenar los espacios, pero es muy sencillo de hacer. Hay que leer el texto y completar los espacios. Básicamente Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Note usted que espíritu aparece con E mayúscula refiriéndose a una persona con nombre propio, lo que conocemos como un sustantivo propio. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es lo que dice aquí la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu, si completamos acá, Él es una persona verdadera, distinta del Padre y del Hijo. ¿Sí? Por eso dice el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Es una persona distinta de ellos dos. Ahora, menciona que el Espíritu de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo completan o conforman una unidad, son uno, son el mismo. El Espíritu de Cristo, Dios el Hijo y el Espíritu son uno. Ahora, recuerde que este uno no significa que ellos son una sola persona, sino que conforman una unidad inquebrantable. Quiero recordar que hay una manera en que muchas personas erróneamente tienen un pensamiento acerca de la Trinidad. A eso se le llama, por ejemplo, el modalismo. Es una de las más antiguas herejías que encontramos en la historia de la iglesia y que desafortunadamente hoy grupos como los pentecostales unitarios han adoptado esa doctrina como fundamento de su iglesia, pero es una doctrina herética porque el modalismo lo que hace ser es que ellos tienen la idea de que Dios es uno solo, pero que se pone tres máscaras o se manifiesta de tres formas distintas, ¿sí? Y esto no es así. No es Dios como un camaleón, que hoy se disfraza de Padre y después de Espíritu Santo y después de Hijo, pero es uno solo. Es lo que ellos enseñan y esto es una herejía, hermanos. El modalismo, que es la modalidad o la forma que Dios adopta una modalidad, hoy es Padre y ahora es Hijo, no es algo bíblico, porque la Biblia enseña claramente que Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
completamente diferente el uno del otro, que conservan una unidad inquebrantable con la misma esencia y naturaleza divina. En Mateo 28:19 se nos dice que debemos hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note usted cómo menciona hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrándonos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conservan una naturaleza única como el único Dios verdadero. La vista trinitaria de Dios, vista en Mateo 28:19, la encontramos a través de toda la Escritura. Si leemos, ya lo hicimos al principio, pero vamos a recordarlo, 2 Corintios 13:14. Dice ahí la palabra que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, otra versión dice la participación del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Vamos a ver esto constantemente en las Escrituras, a la Trinidad articulada, trabajando en uno solo. Tal estructura literaria denota una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que al Padre. Sería blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en la misma fase con el Padre si no fueran iguales con Él, pero son completamente iguales. ¿Sí? Son completamente iguales. Yo hago, por ejemplo, una reflexión porque doctrinalmente siempre se ha enseñado de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y a veces pensamos que como es la tercera persona, es como la que está por allá de última, es la que tiene menos autoridad, es la que tiene menos poder y tiene igual poder y autoridad que el Hijo y que el Padre y viceversa. Todos tres comparten la misma naturaleza e igualdad divina. Eso lo leemos y les pido el favor que lean primero los Corintios 12:4-6, ¿cierto? Le dice básicamente porque, bueno, vamos a mirarlo más bien para evitar equivocarnos y decir lo que no corresponde, pero dice primero los Corintios 12:4-6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En estos 3 versículos se menciona al Espíritu, al Señor y a Dios Padre, unidos trabajando para traer dones espirituales a la iglesia. Les invito a leer los pasajes de Efesios 4:4-6 y 1 de Pedro 1:2, donde encontramos mencionados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en roles distintos, desarrollando en unidad una tarea para bendición de la iglesia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son 3 personas distintas y no simplemente una persona que se revela en 3 diferentes maneras, como lo mencionábamos ahorita acerca en la herejía del modalismo. Es lo que ellos dicen, ¿cierto? Dios se revela en 3 personas diferentes, pero no es así. De 3 maneras o formas diferentes. Sí se revela en 3 personas distintas. Una cosa es que yo me coloque ahorita un disfraz de, no sé, ¿qué se me puede venir a la mente? De bombero, pero sigo siendo Cristian, disfrazado de bombero, y me quite el traje de bombero y me coloque un traje de policía. Sigo siendo Cristian, ahora disfrazado de policía. Así no funciona la Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Las siguientes escrituras nos muestran esta verdad muy claramente. Este es uno de los textos a los que quería llegar porque es clave. Está en Marcos 1, versículo 10 y 11. Por favor, miremos este pasaje. Ya casi vamos finalizando. Marcos, capítulo número 1, versículo 10 y 11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10: y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, es una sola escena. Yo realmente me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza aquellos que enseñan la unicidad o el modalismo? Colocan a un Jesús que está, no sé, esquizofrénico, loco. Ellos dicen que cuando Jesús ora al Padre, se está orando a sí mismo porque él y el Padre son una sola persona, ¿sí? Pero no, Jesús cuando ora al Padre, él ora al Hijo y el Padre escucha. Son dos personas diferentes. Aquí Marcos 1, 10 al 11 lo declara perfectamente. El Hijo está siendo bautizado y al salir del agua desciende el Espíritu Santo porque el cielo se abre. Viene el Espíritu Santo sobre él. Y cuando esto sucede, en el cielo hay una voz, la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo en el agua, el Espíritu viniendo sobre él y el Padre hablando desde el cielo, hermanos. Uno es el Hijo en el agua, otro es el Espíritu viniendo y otro es el Padre hablando desde el cielo. Es claro. Y bueno, encontramos en Juan 14, 16 al 17 la misma revelación acerca de la Trinidad. Vamos a mirarlo. Juan 14, versículos 16 y 17. Con esto vamos finalizando. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre. Mira, el Hijo está orando, está hablando al Padre, que va a orar al Padre. Dice: y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Hijo ruega al Padre, ora al Padre. El Padre da al Consolador, que es el Espíritu Santo. Mire usted cómo Jesús menciona el Consolador. Es un título divino del Espíritu. Aparece con C mayúscula porque es un nombre propio y solo tienen nombres propios las personas. En este caso, el Padre dará al Consolador y el Espíritu Santo morará con los creyentes, estará en el creyente. De estos sencillos textos de las Escrituras está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres personas independientes o diferentes dioses. No, trabajan en una unidad perfecta. Tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quienes son uno en naturaleza o esencia divina y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Esto es bien, pero bien importante. Repito esta conclusión, porque existe la falsa enseñanza. Nos acusan a los trinitarios de adorar un Dios de tres cabezas, de tener tres dioses, pero claramente Dios no es tres personas independientes o diferentes dioses. Él es un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero manifestado en tres personas que comparten la misma esencia divina, la misma naturaleza, el mismo poder, la misma esencia. Ellos trabajan en unidad inquebrantable y tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras, como lo enseña el modalismo, la herejía de los unitarios, en donde enseñan que simplemente se revela en tres formas diferentes. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas, iguales, quienes son uno en naturaleza o esencia divina y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Y bueno, ahí me quedaba un solo ejemplo, por favor mírelo en su cartilla. Hay un último análisis de tres textos de la Escritura que sencillamente amplían lo que ya estamos
hablando. Así que, mis hermanos, este básicamente ha sido el resumen de la primera clase que la hemos visto, más bien, la primera lección que la hemos visto en 2 clases. El próximo martes ya sería la última parte o la conclusión de esta lección y comenzaríamos entonces con la lección número 2. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, te pido en el nombre de Jesús que tú seas bendiciendo a cada uno de los estudiantes, alumnos, hermanos que desean aprender tu palabra. Te pido, Señor, que esta enseñanza sea revelada en cada vida, en cada corazón y sea de provecho para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu sea revelándonos la verdad de ti, de tu palabra, de tus escrituras, la verdad del Padre, del Hijo, la verdad del Espíritu sea en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.